Dios les bendiga a todos los hermanos que son del Tabernáculo Montesión, y a todos los hermanos que en este momento nos ven, sea en directo o luego después. Que Dios les bendiga a todos los hermanos que nos conocen, que conocemos, y todos aquellos que han sido salvos por la fe. Dios les bendiga. Lo que hoy vamos a traer es la continuación de lo que hemos tratado de traer la semana pasada, hablando un poco de las Escrituras. Hemos abierto las Escrituras y hemos visto, hemos 1, 2, 3, 4, 5, más de 15 Escrituras tomando. Solamente hoy vamos a tomar una sola. Y habíamos leído, aquellos que conocen el mensaje de la hora, habíamos tomado, citando los mensajes: Cristo, el misterio de Dios revelado, de la clase de creyente, y el mensaje del rey rechazado. Aquí los tengo, pero ya lo hemos citado la vez pasada. Y bueno, hermanos, el tema, que estamos en el tiempo del fin. El tema es que el tiempo apremia a que entremos en profundidad en las cosas de Dios. Y solamente nosotros, fundamentalmente nuestro hermano Juan, el hermano Leonardo, que tratamos de compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. El tema es que quizás muchos no estén de acuerdo, pero la palabra de Dios es la verdad, y eso es indiscutible. Y la palabra de Dios no es de interpretación privada, no. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. El Espíritu Santo es el único que puede dar el contexto, no la hermenéutica, sino el verdadero, verdaderamente el que puede dar el contexto es el Espíritu Santo. Y ahora, sabiendo también de que hay hermanos de otras iglesias pentecostales unitarias, la mayoría son unitarios, hermanos trinitarios, hermanos bautistas que también están en el grupo, son miembros del grupo, han pedido unirse, y también algunos han sido invitados a unirse al grupo. No solamente hermanos del mensaje. Y lo importante es que también ellos puedan oír la palabra de Dios. Hermanos, estamos en el tiempo en el cual nosotros hoy tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el así, Señor, en su palabra. Tenemos el así, Señor, en el mensaje de la hora, pero nosotros debemos ser dirigidos a través del Espíritu Santo para poder venir a la palabra. No es a través solamente de estudios, de teología, de seminarios, quizás hasta cierto punto todo eso esté bien, pero de todas maneras son aplicaciones e influencia del punto de vista de hombres, ¿verdad? Nosotros lo que hoy necesitamos es el Espíritu Santo para que nos meta la palabra, para que nos dé el contenido de ella, para que nosotros podamos ser alimentados. Ahora, es necesario que el Espíritu Santo nos guíe para todas estas cosas. Y yo estoy esperando que Dios me guíe también a poder entrar a este tema, el cual es un tema difícil, es un tema delicado, y quizás a muchos no les guste, pero es lo que la palabra de Dios nos habla.
Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos, ministerios dentro de la Iglesia de Dios. Ahora, el tema es que nosotros podamos ver las Escrituras conforme las Escrituras vienen acomodándose solas. Cuando nosotros abrimos la Biblia es clara en lo que dice. Cuando nosotros venimos con una mente natural, sin oración, sin dirección del Espíritu Santo, hasta podemos decir de que la Biblia dice de que no hay que diezmar y tantas cosas más, o como otros dicen, por ejemplo, si no fuiste levantado por un apóstol no puedes ser pastor. Otros dicen, los profetas fueron hasta Juan, pero vemos de que la Biblia habla de profetas en el Nuevo Testamento. Y así tantas cosas, cuando nosotros ponemos nuestras propias ideas, nuestra propia interpretación, dislocamos y cortamos las Escrituras, y realmente nosotros luego, como aquellos que dicen de que los profetas fueron hasta Juan, ¿verdad? Hasta Juan el Bautista. Luego vemos que en Apocalipsis, que nos dice en Apocalipsis 10, dice que es necesario que profetices una vez más. ¿A quién se lo dice? Tremendo. Y luego vemos que la Escritura dice como Silas y Pablo también eran profetas, y luego el profeta, el varón profeta Agabo, y tantas cosas, y aún las hijas de Felipe profetizaban. Es tremendo todas estas cosas. Si nosotros venimos con una mente natural y conforme a nuestros propios pensamientos, vamos a dislocar y vamos a destrozar las Escrituras. Pero ellas son las que nos dan vida a nosotros. Ahora, no es agarrar lo que a nosotros nos conviene, nos interesa, o lo que más nos apega, sino agarrarla toda la Biblia, agarrar todas las Escrituras, por más que sean duras, abrazarlas, porque es las que nos dan vida. Pedro en ciertos momentos dijo: ¿a quién iremos, Señor, si no solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra es dura, nos pega, y a todos descubre nuestra humanidad. Y si descubre nuestra humanidad, nosotros necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo y tener la mente de Cristo, y venir y ser dirigidos por el Espíritu de Cristo, y venir y tomar las Escrituras conforme a Cristo la habla. Ahora, si yo tengo mi propia interpretación, entonces yo ya me estoy yendo a una denominación, ya me estoy yendo a un pensamiento, a ser sectario, a un sector de la Biblia. Pero ahora, si nosotros quisiéramos agarrar toda la Biblia, quisiéramos agarrar todo el mensaje de la obra, todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios tiene para sus hijos, yo lo quiero. Entonces, el tema es este. ¿Qué es lo que ve este hermano en las Escrituras? ¿Qué es lo que veo yo en las Escrituras? Lo que veo es que los ministros, es que los clérigos, es que los líderes de la iglesia han tomado el lugar de Cristo. Han tomado el lugar de Cristo, y el Espíritu de Cristo no es así. Ahora, ¿a dónde? En los hijos de Dios el Espíritu de Cristo no es así. Entonces, en la iglesia del Señor Jesucristo no hay escalafón, no hay jerarquías.
hay dones que son dados por gracia. Hay ministerios que son dados por Dios, no para que uno subyugue al otro, sino para dar crecimiento al cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Otros creen de que, por ejemplo, el tener pastores, que sería el ministerio quíntuple, sería un pastor en Argentina, el maestro en Estados Unidos y el evangelista allá en Rusia, digamos. Pero cada iglesia local necesita tener sus ministros, necesita tener sus ministerios. Entonces, el tema es de que el hombre ha querido usurpar el lugar de Dios. Entonces nosotros vemos cuando las escrituras en Apocalipsis, cuando tomamos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Uno y dos dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Nuevamente, vamos a leerlo. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 2 dice así, verso 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice el verso 6 del capítulo 2: pues tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién aborrece? Dios la aborrece. Capítulo 2, verso 15. Dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora aquí vemos, la escritura dice, el mensaje le da de Éfeso, el mensaje a Pérgamo. Ahora, esta es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso aborrecía a los nicolaitas. Ahora, la iglesia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ellos tenían esto. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, en esta iglesia, la iglesia retenía a los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Como dice el profeta, como dice el mensaje de la hora, cuando nosotros venimos al mensaje de la hora, el hermano Branham dice así, cuando él investigó qué quería decir nicolaita, la palabra nicolaita, el nicao quiere decir conquistador, conquistar, y laico, laíta viene de laico, y eso representa al pueblo, conquistando al pueblo de Dios, subyugando al pueblo de Dios, ¿no? Tomando dominio del pueblo de Dios. Tomando dominio. Miren lo que dice las escrituras. Miren lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo
anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la iglesia. No como teniendo señorío, no como haciéndose el Señor, no como tomando el lugar de Cristo, porque el Señor de la iglesia es Cristo. Sea de la iglesia universal o de la iglesia local, el Señor, la cabeza, el esposo es Cristo. Nosotros acá tenemos las escrituras que tomamos la vez pasada y la otra cita que tomamos la vez pasada, que no la vamos a pasar, pero no la vamos a volver a tocar porque yo ya sería largo. La otra vez no pude terminar mi exposición porque se extendía. Pero que Dios nos ayude a nosotros hoy a poder entender en el tiempo que estamos viviendo, a poder ver lo que está sucediendo también en nuestros días. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestros días? En nuestros días también nosotros podemos ver a través de todo esto de la pandemia, a través del control que se quiere hacer a los habitantes del planeta. Ahora, es un tipo. Ahora, si es un tipo, no es natural, entonces hay también un paralelo en lo espiritual de todas estas cosas. De que un tipo de control sobre el pueblo de Dios. Un tipo de control sobre el pueblo del Señor Jesucristo, en el cual Él ha pagado con precio de sangre por el rescate, por traer de vuelta a sus hijos hacia Él. Entonces Él es el Señor, Él ha pagado, Él murió, Él fue el que murió. Entonces Él es el que tiene señorío. Entonces Él es la autoridad suprema de la iglesia. Entonces Él es el único Señor de la iglesia, cabeza y esposo. Entonces la otra vez nosotros decíamos, ¿cómo podemos ver entonces? ¿No? ¿Cómo podemos ver y oír hermanos que dicen que ellos son Dios dentro de la iglesia, ellos son la boca de Dios dentro de la iglesia, ellos son el trono de Dios donde Dios se sienta? Ahora, cuando el Papa fue coronado como el vicario en lugar de Cristo. En lugar de Cristo. ¿Cómo un ser humano, cómo un hombre puede estar en lugar de Cristo? ¿Cómo puede serlo? ¿Cómo puede ser tan descaradamente tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo puede un ministro decirse que Él es la cabeza de la iglesia cuando las escrituras nos hablan de que la cabeza de la iglesia es Cristo? Que Él es el esposo y todas esas cosas que hablamos el fin de semana pasado. Pero que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y que podamos avanzar en todas estas cosas. Miren, hermano, estamos en un tiempo difícil donde la Iglesia Católica está queriendo implantar el orden mundial. Ella ha controlado de tiempos, en siglos atrás, ha controlado a las poblaciones, a los gobiernos. Es más, nosotros aquí en el norte argentino, ya por la Puna, ya en Jujuy, una provincia de Argentina ya, ellos son muy católicos. Ellos son muy católicos. Muy católicos extremos. Es tremendo. Pero el catolicismo fue introducido ahí a través de la matanza.
la Iglesia Católica mató a mucha gente, impuso su religión a la fuerza. Y ellos se han olvidado de eso. ¿Verdad? Se han olvidado de eso. Ahora, nosotros no podemos imponer una religión o nuestro pensamiento o nuestra creencia a la fuerza. Dios no es así. Jesucristo es un caballero. Una vez, en una iglesia pentecostal, fuimos con el hermano Leonardo para tener compañerismo, para poder compartir con los demás, para hablar de las Escrituras. Y bueno, no estaba el pastor de ese lugar, una iglesia del barrio. Éramos vecinos la mayoría. Y bueno, y estaban allí en el orden de esa iglesia, estaban los diáconos, ancianos de esa iglesia. Entonces nosotros fuimos para compartir y para hablar juntos, para tener compañerismo. Y le presentamos esta situación, este pensamiento de unirnos en oración. Y ellos llegaron a decirnos, los diáconos, los ancianos, el encargado de obra, llegó a decir, nosotros no podemos tomar esa decisión porque esa decisión, la revelación solamente viene del pastor. Luego fuimos a ver a otro hermano conocido, en el cual participamos en campañas, que participamos con este hermano donde 4 iglesias se unieron para hacer una campaña, y este hermano, que era de otra iglesia también, que compartía con nosotros la campaña, luego al tiempo él terminó siendo un pastor, se separó de donde él estaba y fuimos a verlo, también con el hermano Leonardo, fuimos a verlo con la misma intención, ¿verdad? De unirnos en oración, de compartir las Escrituras. Y cuando nosotros le presentamos nuestro interés, entonces lo único que preguntó él a nosotros fue ¿a qué denominación perteneces? Porque si no tenés denominación, Dios no puede apoyarnos. Eso es en la iglesia denominacional, ¿verdad? Eso era la iglesia denominacional. Pero hoy también en las iglesias, el mensaje de la hora, también hay cosas muy parecidas. Ahora, yo no estoy hablando de nadie. No es de mi experiencia. ¿De qué? De que los ministros han tomado el lugar de Cristo. Subyugan al pueblo. No permiten tener otro ministerio al lado de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los elegidos, ellos son los ungidos de Jehová. Pero la Biblia nos habla a nosotros de un ministerio quíntuple. Primeramente apóstoles. Esto tampoco quiere decir de que el que tiene el ministerio de apostolado, de que sea un apóstol, de que sea un misionero, sea el que esté por arriba de los demás ministerios. Tampoco. Porque el que quiera ser el mayor entre vosotros, ese será vuestro siervo, dice la Escritura, lo hemos leído. Pero estamos en el tiempo en el cual hay espíritu que se mueve. Ahora, quizás el hermano sea un hermano precioso, pero hay un espíritu por atrás que le hace quebrantar las Escrituras, por más que él hable del 99% de las Escrituras esté correcta. ¿Entiende? Hay
hay un 1% que no la está creyendo, no está creyendo las Escrituras en su totalidad. Entonces que Dios nos ayude y nos libre a nosotros de ser nicolaítas. Ahora, ¿qué es un nicolaíta? ¿Cuáles son las características de un nicolaíta? Tener dominio y control sobre el pueblo del cual él ha sido designado como ¿qué? Un apacentador, un cuidador. Ahora, es un cuidador, no es el Señor. La Escritura nos habla, el apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Cristo. Como hemos leído, Pedro dice, no teniendo señorío de lo que han sido puesto vuestro cuidado. No teniendo señorío. No teniendo señorío. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ese lugar le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Ser la cabeza de la iglesia. Ser el esposo de la iglesia. Ser la autoridad suprema de la iglesia. Porque Él pagó el precio. Pero yo tengo una cita acá, tengo 2 citas. Pero tiene que estar en armonía con todo el mensaje y toda la Biblia. Si no, su revelación está errada. ¿Qué quiere que le diga? Si no concuerda con toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis y en todo el mensaje de ahora, su revelación está errada. Usted no puede sacar una cita y dislocar todo y decir algo que no dice. Apocalipsis capítulo 4, parte 3 de la revelación de Jesucristo dice así, el párrafo 15. Y Dios nunca envió al hermano Neville y a mí para ser jefes de ninguna manera. Solamente somos sus hermanos. Ven, ustedes, instructores en el Evangelio, así que todos trabajamos juntos. Nuevamente, y Dios nunca envió al hermano Neville y a mí para ser jefes de ninguna manera. Solamente somos sus hermanos. Ven ustedes, instructores en el Evangelio, así que todos trabajemos juntos. Gloria a tu nombre, Señor. La edad de Éfeso. Gracias, Señor. La edad de Éfeso. Párrafo 112 al 114. ¿Se fijan cómo esto comenzó en la primera iglesia? Fue llamado hechos, luego llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable. Al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. ¿Quién tomó el lugar? El pastor. Empezó tan pequeño, tan quietamente, tan inofensivamente, parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento y acabó con toda la espiritualidad de la iglesia. ¡Ay! Cómo es engañosa aquella viña falsa. Es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. Párrafo 112. Ahora, yo quiero decirles que creo en ser dirigidos, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia. Hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. ¿Creen eso también? Creo que la iglesia es gobernada por hombres
que Dios envía para que tomen control, pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces en realidad no son hombres gobernando directamente la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Entonces cita Hebreos 13:7, dice: y acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de verdad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero fíjense bien en lo que estaba sucediendo ya. Aquella viña falsa estaba apoderándose y enseñando que el dominio humano estaba bien. Enseñó que la viña tenía que ser, enseñó que la iglesia tenía que ser gobernada, enseñó el tipo de control sobre el pueblo. Pero en vez de hacerlo de acuerdo con el plan de Dios, ellos simplemente tomaron la autoridad, o sea, la cabeza, el esposo, y revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual, dando como resultado un sacerdocio santo entremetido entre Dios y el pueblo. Volvieron directamente al antiguo sistema de Aarón, llegaron a ser anticristo, porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador. 1 Timoteo 2:5. Dios aborreció eso, los efesianos lo aborrecieron y todo verdadero creyente lo aborrecerá también. El otro día un hermano decía, un hermano del mensaje, decía que el pastor que tenía le decía que él le tenía que confesar sus pecados, porque él era puesto por Dios. Tremendo. Párrafo 114. Tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de todas las edades. Y nuestra edad es la peor de todas. Es que era una organización. Eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y el espíritu debe moverse sobre cada uno y cada uno debe participar en la adoración de Dios. Pero los hombres querían que la preeminencia, así que tomaron el control, obispos llegaron a ser arzobispos y con sus títulos imponentes sobrepasaron la palabra de Dios y enseñaron sus propias doctrinas. Insistieron en que la obediencia total de la gente, hasta cuando su forma de adoración ya no era de ninguna manera semejante a los primeros días después de Pentecostés. Estos hechos eran el principio de la sucesión apostólica, a miembros de la iglesia. Era un paso rápido y fácil. Como el medio de la gracia salvadora, la palabra fue reducida a un credo. El anticristo, por medio de su espíritu, estaba predominando en la iglesia. Ahora, no es sucesión apostólica, pero muchos dicen, mejor dicho, muchos ponen los pastores a sus hijos a pastorear. O a su hermano, o a su cuñado, o a su yerno. Pero no hay sucesión apostólica. Ahora, ¿por qué tiene que salir este para que el otro pueda ser pastor? Cuando la Biblia dice pastores. Y hemos leído la otra vez cuando hablamos sobre la prioridad de ancianos, como en el tabernáculo Abraham, había 2 puertas para los pastores, dice el profeta. Y luego en el mensaje, probando su palabra, en el párrafo 53, habla sobre que había, justamente con el hermano Abraham, 4 pastores dentro del tabernáculo. Dios tenga misericordia. La edad de Pedro. La edad de Pedro. Gracias, Señor.
párrafo 174 al 178. Usted recordará que en la edad de Éfeso expliqué que la palabra nicolaíta viene de dos vocablos griegos, nikao, que quiere decir conquistar, y lao, que quiere decir laico. Nicolaíta quiere decir conquistar al laico. Ahora, ¿por qué es algo tan terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política. Más bien ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, que viven por la palabra, y quienes guían al pueblo por medio de la alimentación de la palabra. Él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo. Es verdad que la dirección tiene que ser santa, pero así también tiene que ser la congregación entera. Además, no hay nada en la palabra que respalde a sacerdotes o ministros como mediadores entre Dios y el pueblo, ni tampoco hay nada que respalde que estén separados en su adoración al Señor. Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos, pero el nicolaíta destruye estos preceptos, a la vez separa a los ministros del pueblo y hace mayordomo de los líderes en vez de siervos. Ahora, esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que el problema está en dos palabras: ancianos, presbíteros, y sobrestantes, obispos, aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia. Algunos, entre ellos Ignacio, empezaron a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora, la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica de un hombre que tiene en el Señor. Él es un anciano no porque sea ordenado o elegido, sino porque es de mayor edad. Él es más maduro, enseñado, no es un neófito, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia cristiana. Pero los obispos, párrafo 177, no se quedaron con las epístolas de Pablo, sino que más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto. En Hechos 20, en el versículo 17 son llamados ancianos, pero en el versículo 28 son llamados obispos. Y aquellos obispos, ciertamente con mentalidad política y ansiosos de poder, insistieron en que Pablo había dado al obispo un significado mayor que el de un anciano local con capacidad oficial solamente en su propia iglesia. Pero para ellos un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. Tal concepto no era según las Escrituras, ni según la historia. Sin embargo, un hombre, aún de la estatura de Policarpo, se inclinaba hacia tal forma de organización. Así que lo que empezó como hecho en la primera edad llegó a ser una doctrina literal, y así es hoy. Obispos todavía dicen que tienen poder para controlar a los hombres y hacer con ellos como desean, colocándolos en el ministerio donde les parece mejor. Eso niega a la dirección del Espíritu Santo, quien dijo: separadme a Pablo y a Bernabé para la obra en la cual los he llamado. Esto entonces es antipalabra y anticristo. Resumen de las edades. Gracias, Señor. Resumen de las edades. Párrafo 30. Gracias, Señor. Ahora fíjense bien en esta doctrina de Abraham. Dese cuenta,
sobre todo que es la maniobra deliberada y precisa de un clero corrupto tratando de ligar la gente a ellos mismos, guiando al pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad. La doctrina nicolaita fue la corrupción del clero cuando se esforzaba por obtener poder político entre ellos mismos, mientras que el balaamismo es el acto de sujetar la gente a sistemas de credos y adoración para mantener control. Tremendo. Gracias, Señor. Párrafo 34. Párrafo 33 dice, ¿ve usted? Ellos son ignorantes, pero si el rapto llegara a suceder en este mismo instante, la ignorancia no sería ninguna excusa en el juicio de Dios por estar en las filas del enemigo. Párrafo 34. Esto del clero, organizándose por grados jerárquicos, llega hasta llegar a una cabeza, a un presidente, es una manifestación del espíritu del anticristo. No importa cuán maravilloso y necesario parezca, es nada menos que el razonamiento humano tomando el lugar de la palabra, y cualquier persona que esté en las denominaciones organizadas está en el mero centro del sistema de anticristo. Ahora, déjame decir esto para aclarar este detalle. Yo no estoy en contra de la gente, estoy en contra del sistema. Gracias, Señor. Filadelfia. La edad de Filadelfia. Párrafo 41. Gracias, Señor. Sí, gracias, Señor. Pero han considerado los hombres esta verdad. Han estimado su persona, quien solo tiene la completa autoridad soberana sobre su iglesia. Yo digo, no, porque en cada edad de la iglesia ha sido gobernada por una jerarquía, un sacerdocio, una sucesión apostólica y efectivamente cerrando la puerta de misericordia y de gracia a quien quiera. Y en vez de tomar el amor y la responsabilidad de la iglesia, este sistema ha ido consumiendo la vida de la iglesia con lujuria mercenaria y la ha destruido. El clero vivía en lujos, mientras que la pobre iglesia se alimentaba con las cáscaras de abuso, y ninguna edad fue diferente. Cada uno se ligó con la organización y puso el gobierno sobre hombres y cometió la iglesia a este gobierno. Cuando el pueblo se atrevía a levantarse en contra del sistema, fue brutalmente impedido o echado para afuera. Toda denominación tiene el mismo espíritu y cada denominación jura que ella tiene la llave del gobierno de la iglesia. Cada denominación clama que ella abre la puerta, pero eso no es la verdad. Es Jesús y solamente Jesús. Él coloca a los miembros en el cuerpo, Él los dota con sus ministerios, Él los pone los dones a su disposición, Él la cuida y la guía. Ella es propiedad única de Él y Él no tiene nadie más que a ella. ¿Qué cosa más lejos de la realidad es esta edad de la iglesia en que estamos viviendo hoy? Y apresuradamente viene el día en que estos hombres, quienes implican hablar de parte de la iglesia, se levantarán en el movimiento ecuménico para colocar un anticristo viviente a la cabeza de su organización, la cual destrona al Señor. ¿Escucharon bien? Destrona al Señor al colocar al hombre como cabeza. Tremendo. Lo cual destrona al Señor, y le hallaremos a él, Cristo, afuera de la iglesia, diciendo:
He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Párrafo 48. Y en él hallamos cumplimiento perfecto, aunque en una ocasión no lo estimamos. Ahora le amamos con gozo inefable y glorificado. Él está en medio de la iglesia y nosotros cantaremos sus alabanzas porque el conquistador fuerte, es la cabeza sobre la iglesia, la cual es su novia. Él pagó el precio por esa novia y ella es de él. Ella pertenece a él y solamente a él. Y Él tiene cuidado de ella. Él es nuestro rey y nosotros somos su reino, su posesión eterna. Espero que quede claro, pero todavía tenemos un poquito más con la ayuda de Dios. De Tiatira. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tiatira, párrafo 80-81, dice así. Ahora, aquí nos es dicho que esta ramera tuvo hijas. Ahora, ¿qué fueron? Fueron hijas hembras, porque eran iglesias iguales a ella. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Acab y Jezabel tuvieron una hija, la cual se casó con Joram, hijo de Josafat. Y en 2 de Reyes 8:18 la palabra dice que Joram anduvo en el camino de su suegro. Por medio de ese matrimonio, él entró directamente a la idolatría, impuso la idolatría en Judá, siendo un pueblo que temía y adoraba a Dios. Eso es exactamente lo que han hecho todas estas iglesias, hijas iglesias, así como se los he demostrado. Ellas comienzan en la verdad y se casan con organizaciones y dejan la palabra por la tradición de los credos, etc. Ahora, déjenme aclarar esto. Acordados de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Párrafo 81. La palabra es quien nos gobierna, no los hombres. Ahora, un hombre como esposo es la cabeza de la mujer y él la gobierna. La iglesia también es una mujer y su cabeza es la palabra. Jesús es la palabra. Si ella trata de doctrina y especialmente la relación de los sellos, de los 7 sellos, pero bueno, si Dios nos permite seguir entrando, lo vamos a volver a intentar entrar en el tema, pero hasta aquí vamos a compartir. Dios les bendiga a los hermanos. Dios bendiga a todos aquellos que prestan su tiempo, que se disponen para poder oírnos. Así es. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a los hermanos del tabernáculo, los hermanos de allá del tabernáculo de Rififí, de Moreno. Dios bendiga a todos los hermanos que nos conocen y a aquellos que han prestado su tiempo para poder oírnos también a nosotros. Quizás muchos no estén de acuerdo, pero hemos tomado escritura y hemos tomado cita. Hay un balance, hay una continuidad. Si alguien pudiera dar una cita bíblica de que el pastor es la cabeza de la iglesia, bueno, dígame en qué escritura está, en qué capítulo, en qué versículo, y para corroborarlo. Si alguien puede decirme de que la Biblia dice de que el pastor es el esposo de la iglesia, bueno, deme el versículo, el capítulo, para poder corroborarlo. Pero si no es así, que Dios nos bendiga y Dios pueda revelarnos su palabra. Dios le bendiga a todos, hermanos. Hasta acá yo quiero compartir con ustedes.